Una mierda, no hay golpe. Ese soy yo. Se dirige para la cantina. Muy buenas noches, tenemos hoy el nuevo capítulo de la tercera temporada de Psicoflix. Hoy tenemos el capítulo 16. Este se llamará El cognitivismo y otras leyendas urbanas. La verdad es que el día de hoy tenemos un tema súper especial, o bueno, más bien dicho, un personaje. La verdad, más reconocido desde se me olvidó cómo le decían a este man. Pero tenemos al señor Vygotsky, cognitivista del área de la psicología. Pero bueno, para conocer un poco más de la profundidad de su vida, de todo lo que hizo en un principio, tenemos a nuestro compañero Santiago. Santiago, buenas noches. Buenas noches, David. ¿Cómo va todo? Muy bien, con un poco de frío y sueño, pero adelante. Bueno, entonces yo vine aquí a hablarles sobre Lev Vygotsky. Resulta y pasa que este señor nació por allá en los 1896 en un lugar llamado Orsha, lo que hoy por hoy es conocido como Bielorrusia. Nació en el seno de una familia judía de clase media y pues desde pequeño ya se mostraba como unos rasgos de una inteligencia deslumbrante, ya que aprendió a leer y a escribir a los 3 años. Y resulta que a los 7 ya estudiaba hebreo, ruso y alemán. Y aquí va un pequeño dato curioso. Resulta y pasa que dominaba 6 idiomas. ¿Cuáles creen que eran? Yo digo sí o sí inglés. Entra inglés. Latín. El latín. No sé, Griego. pero ¿qué? ¿Inglés británico o cuál? Británico. Pues Dios, no resulta sé. y pasa que le pegaron al latín. Estudiaba ruso, Wow. hebreo, alemán, francés, latín y griego. Inglés lo dominaba muy poco. Bueno, A su vez, se fascinaba por leer filosofía, literatura y ciencia. Resulta y pasa que pues de igual manera siendo un niño y pues gracias a su formación judía ortodoxa, pues esto lo llevó a pasar horas analizando dichos textos bíblicos, lo cual se cree que le dio como un tipo de base ética, reflexiva y simbólica, pues que marcó su visión del desarrollo humano, lo cual veremos más adelante. Ya hablando pues un poco más de su juventud y su adolescencia, pues más o menos, este ingresó a la Universidad de Moscú a estudiar Derecho. Sí, él estudió Derecho y no Psicología como varios pensamos. Entonces, ingresó a esta universidad y a esta carrera principalmente porque a los judíos había como un tipo de estigma, ya que no era como muy común y era muy difícil acceder a otras carreras. A su vez, no le bastó solo con el derecho, sino que le gustaba estudiar filología, historia del arte y filosofía, netamente por pasión. Fue literalmente el de por amor al arte. O sea, se lo tomó muy en serio, Total. Y pues lo que les dije, nunca estudió como psicología formalmente, pero pues debido a esta reflexión como filosófica, hay como registros que hacía ensayos sobre el alma, la mente y cosas de la creación artística. También encontramos que pues sus compañeros decían que era un lector obsesivo, y pues aquí es como un mito que se dice que podría recordar hasta una página exacta. Entonces ahí como sí, no, este señor era un don. Súper dotado. Sí. Muy fanático de la lectura, la verdad. No solo eso, porque también era un amante al teatro. Resulta y pasa que pues tras la Revolución Rusa trabajó como profesor y crítico literario, ya que se dedicaba a escribir reseñas teatrales y dirigió ciertas obras.
Y aquí va como algo curioso, ya que su tesis universitaria, llamada Psicología y Arte, adivinen en cuánto tiempo la escribió. No, ya. Difícil. No nos sorprendería. La verdad ya me Resulta y imagino. 3 días, ¿sí? 3 No. días y se No la puede ser consideraron posible. como brillante. Imposible. Eso está imposible. No, sí. Pues resulta y pasa que no todo podría ser perfecto en la vida de este señor, porque también más o menos desde su juventud, por allá en los 1920, empezó a sufrir problemas de salud, lo que más adelante se le diagnosticó como tuberculosis. Pero este señor no lo tomó en serio. Los más cerebritos se van más rápido, ya se los dije, compañeros. Pues bueno, hablando ya un poco de momentos clave en su carrera ya como psicólogo, aunque pues no fue eso, dice que en 1924 asistió a un congreso de psicología y pues dio una conferencia improvisada. Y se supone que impresionó a uno de los grandes, Alexander Luria, ni más ni menos. ¿Qué? O sea, y pues desde ese día, debido a esa improvisación, fue invitado a trabajar en el Instituto de Psicología de Moscú sin haber estudiado psicología formalmente. O sea, recalco eso porque se me hace increíble. Y no a un cualquier teso. instituto. No a cualquier Un teso, instituto. hermano. Sí. Resulta y pasa que este señor se volvió un tipo de autodidacta, ya que leía todo lo publicado sobre pues otros psicólogos, por ejemplo Piaget, Freud, Pavlov e incluso a Marx. Y lo que buscaba como su estilo de psicología era como unir las ideas de filosofía, educación y ciencia. Él verdaderamente era la Barbie de la psicología. No nos vamos a mentir acá. Puede ser lo que quiera hacer él. Literal. Pero en contraparte encontramos pues a otros daticos curiosos, pero acerca de sus rasgos personales, ya que este sufría ansiedad escénica al hablar en público. No Increíble tiene- para alguien tan inteligente. Sí, y más encima la improvisación que hizo y todo lo que destacó, pues como que no tiene mucha concordancia ahí, ¿no? Y pues aquí ya dice que pese a eso, sus exposiciones eran apasionadas y llenas de metáfora. También decía las malas lenguas que tenía una voz muy suave y pausada. Y por eso, pues la claridad de sus ideas impactaba profundamente. No se sabe también que si fue por ese congreso y la improvisación, pero mantuvo una amistad cercana con Luria durante unos años en donde hubo una censura soviética. Ya ahorita más adelante les hablaré de esto. Este señor también era, pues como les dije, gran admirador del teatro y solía citar a Hamlet para explicar como los dilemas psicológicos. Ok, Bueno, wow. Sí, y ya como en su final de la vida, encontramos que murió muy prematuramente, a los 37 años, o sea, en el 34, debido a sus problemas de salud anteriormente mencionados. Listo, Wow. y aquí un último dato curioso es ahora sí el de la censura. Resulta y pasa que durante el régimen de Stalin, hago paréntesis aquí, este señor tenía como ideas comunistas, pero aquí va la inconcordancia. Durante este régimen sus ideas fueron prohibidas simplemente por considerarse demasiado idealistas y pues muy contrarias al materialismo soviético, pese a que se basó en él. Sí, Inevitable. Sí. Y debido a esta censura, varios de sus escritos y programas fueron borrados totalmente. Resulta y pasa que en los años 50, ya pues tras la muerte de Stalin,
Sus textos fueron como una especie de redescubiertos y traducidos al inglés, lo que lo convirtió en un referente mundial. Ok, Bueno, ¿qué no. les parece? Sí. ¿Qué les parece si hablamos ahorita un poquito del desarrollo? Aquí mi compañera Luna pues les va a hablar de eso. Perfecto, Bueno, Luna, sí. te escuchamos. Hay algo que me parece interesante que tú mencionaste, Santiago, es que él literalmente era un superdotado incomprendido, técnicamente. Pues le quitaron las obras. Pero pues, ¿qué pasa? Y faltó que estudiara medicina. Sí, por si acaso no habrá estudiado también cocina, ¿eh? Uy, no. Yo creo que si le dan más tiempo y si la logran. Dios, no, una segunda tesis, un tercer doctorado. Sin cocina. Pero mira, fíjate que de todo esto lo que él sabía también fue llegado a considerar como el Mozart de la psicología por todo lo que hizo, por todo lo que sabía y porque curiosamente tanto él como Mozart fallecieron como en un rango de edad parecido. Menos de 40 años tenían los dos cuando fallecieron. Pero bien, a base de todo esto, Vygotsky dice algo y piensa algo que es su teoría, ¿no? Y técnicamente él dice que un niño, una persona, se desarrolla y aprende mejor cuando tiene a alguien con mejores conocimientos, que está enseñándole, que está inculcándole cultura, que está pues para dándole ese conocimiento. Eso es lo que dice Vygotsky técnicamente, siendo su teoría. Ok, ¿qué tipo ejemplo a seguir o cómo? Me explico. Vygotsky dice que Juan va a aprender mejor estando o con sus padres o con su profesor porque tienen mejores conocimientos o más conocimientos a como lo haría solo, como lo haría, como por así decirlo, netamente con sus pares, con alguien con sus mismos nivel de conocimiento, por así decirlo. Ok, ahí podemos ver como cierta influencia del marxismo debido a que pues esto es dependiente de un contexto, ¿no? Sí, depende del contexto y pues también se habla de que si un niño no se da en un desarrollo, pues como lo menciono, que no se va a poder dar bien, por así decirlo. Ok, no, la verdad es que es increíble porque no solo se ve como tal en el área de educación, ¿no? Tiene que ver todo con lo de lingüística, neurociencia, filosofía, todo eso dentro de lo que es pues su teoría referente a las infancias, ¿no? Sí, aunque bueno, ¿qué tal si alguien no se explicaría tan bien cómo es que Vygotsky piensa en la infancia? ¿Qué dice él? Ok, ¿cómo define la infancia? Paula, ¿te gustaría hablar? Sería muy interesante abordar el tema respecto a su teoría. Bueno, pues según Vygotsky, la infancia temprana no se debe entender solo como una etapa biológica, sino más como un proceso de transformación de la conciencia. Pues no sé, donde pueden surgir nuevas formaciones psicológicas que no existían en la etapa anterior. Él se enfocó en comprender cómo el niño se relaciona con el mundo, los objetos y las personas a través de la acción, el efecto y el lenguaje. Wow. Pero ¿y qué pasa después de eso? O sea, Pues en esa etapa el niño vive en un mundo dominado por los objetos, los cuales poseen un carácter afectivo e hiperactivo. Y esperen, perdón, me trabé. ok, digamos, mira, no pasa nada. Acá tenemos como conceptos muy, no sé, algo conocidos sobre el lenguaje.
en donde como que lo muestran como primordial también, desde su perspectiva de definir la infancia. No sé si lo recuerdas. Sí, pues el lenguaje marca una ruptura muy importante en el desarrollo, ya que cuando aparece quiebra la unidad sensomotora y se Ok. transforma radicalmente, bueno, transforma de manera radical las relaciones del niño con su entorno. Esto le permite al niño generalizar, abstraer y comunicarse, dando el lugar como al que él se prepare para su vida adulta, sino un momento en el que el niño construya activamente su modo de conocer, sentir y actuar con el mundo. Ok, no, es genial, la verdad. Y es que en sus propias palabras, Vygotsky hablaba de, abro comillas, de toda función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces. Primero en el plano social y después en el plano individual. La verdad es que no solo tenemos una versión de la infancia de él, porque es que él ahondó en otros temas, como lo que es el desarrollo. No sé si ustedes recuerdan, por supuesto, él también ahondó en lo que es el desarrollo humano como proceso de transformación. Y obviamente, porque él daba todo esto de entornos sociales y demás, en este caso se diría socialmente mediado, es decir, medido a través de esto, pues. Para él acá en el aprendizaje desempeñaba un papel muy importante, casi que central. Es decir, muy contrario a lo que planeaba autores como por ejemplo, no sé, ustedes recuerdan a Piaget, ¿no? Sí. Para Sí, obvio. Vygotsky, yo siempre me enredo en el nombre. Vygotsky, el aprendizaje precede al desarrollo, es decir, este ocurre a través de internalización de las experiencias sociales, muy especialmente o casi de ahí mediante la mediación del lenguaje, es que casi este último concepto es primordial. Tanto es así que, digamos, para las funciones mentales superiores, no sé si ustedes recuerdan cuáles son. Atención Y no estoy voluntaria. mal, son 4. Sí, no creo estoy que mal. sí. Una de las que mencionan son atención voluntaria, memoria lógica, razonamiento abstracto. Por ahí él pues piensa y señala que tienen un origen social, o sea, por decirlo así, primero se manifiestan en la interacción con otros y luego se interiorizan. La verdad es que la profundidad como tal de las definiciones de conceptos desde él son muy completas, la verdad, y entendibles, que es lo mejor. No sé si quieran introducir otro detalle más antes de que pasemos como tal con sus hitos que involucran pues obviamente las obras que quedaron documentadas. De hecho, sí, pues yo quisiera abordar un poco más acerca de los conceptos. Y pues de la mano a lo que tú hablas de los procesos psicológicos, él como que los divide en dos. Primero los elementales y luego los superiores. Él dice que pues los elementales están relacionados como la memoria y la atención, pero los superiores son aquellos que netamente están en el ser humano y como tú lo decías, pues se desarrollan a partir, en los niños a partir de la incorporación de la cultura, o sea, el contexto. Bueno, esto pues mediante estas interacciones y las formas como una mediación son la unidad de análisis de la base sobre la cual se explican los procesos de la subjetividad. Pucha, no se habla. Subjetivación Ok, se puede. individual. Ya, ahora sí. Listo. Vale. Pues, entonces, pues no sé a quién le parezca hablar sobre uno que se nos olvidó, que es hablar de la zona del desarrollo próximo. ¡Ay, verdad! Paula Luna, ayúdenos con esa parte que nuestra audiencia de verdad necesita saber, esta parte primordial, no nos podemos ir sin esta parte. Es No, muy pues, importante. dale, Luna, expliquemos Es una un poquito definición. sobre la zona del desarrollo próximo. Bueno, se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el niño
y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que puede proporcionar, pues como yo lo había dicho antes, como un ser superior, pero en el sentido de que sea un adulto o un profesor. Es como se da el niño en base a estas dos cosas, lo que se sabe a manera, ¿cómo se dice eso? Biológico, genético, innato, y Ok. a lo que el contexto, a lo que la sociedad le da y le aporta al niño. O sea, cómo se desarrolla en base a todo esto. Ok, wow. La verdad es un detalle que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos todo sobre Vygotsky y la infancia. Vale, vale. Bueno, para quizás, digamos, ir centrándonos en algo que queremos hablar mucho de eso es en sus obras, porque como sabrán, pues todos nuestros oyentes, cada figura del área de la psicología, del mundo de la psicología, siempre han sido unos grandes escritores, y más esta figura, ¿eh? En este caso, por ejemplo, digamos, se supone que su bibliografía contempla al menos 180 títulos. No sé qué tan verídico sea, pero una de sus obras más importantes que resalta dentro de esta gran cantidad es Pensamiento y Lenguaje, del año 1934, creo yo. Acá, pues en esta obra se dice que integró la diversidad de otros campos de conocimiento de una manera muy creativa. O sea, explicó desde un significado novedoso el papel de la sociedad, la cultura y el lenguaje en el desarrollo del ser humano, la verdad. Él se centraba mucho en esto, no solo el entorno, sino que tal parece la comunicación. Espero no estar equivocándome. También muy relacionado a lo que comentaba nuestro compañero Santiago acá, él hablaba sobre, digamos, lo de las censuras que ocurren, pues que siempre, digamos, se le aplicaron a él. Esto fue muy relacionado como tal a las obras y sus aportes claves. Por ejemplo, una de sus obras que mencioné en Pensamiento y Lenguaje, hablaba, digamos, sobre una perspectiva del lenguaje donde este no solo se ve como un comunicador de ideas, no solo una herramienta para eso, sino que también una estructura del pensamiento, dando ejemplo literalmente para que se entienda mejor, para que todos lo entendamos acá mejor. Dicho desde el infante que aprende a nombrar emociones comienza a regularlas a partir de ahí. O sea, pasa a introducir la idea de que el habla egocéntrica es una forma de pensamiento en desarrollo. Es decir, este concepto es clave en la educación inicial. El diálogo interno guía la acción, literalmente. También no sé si ustedes recuerdan una de sus obras que se llama Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores. Obviamente aclarar, esto es una traducción de sus nombres de obras, porque pues acá solo español. Vygotsky, por supuesto, acá plantea muchas funciones. Una de ellas es las funciones como la memoria, la atención, el razonamiento no nacen, es decir, estas no parten del cerebro de forma aislada, sino de la interacción social. Es decir, digamos, el niño, el infante, como quieran ustedes llamarlo, puede aprender a usar, digamos, una herramienta como un calendario para rememorar, recordar fechas, usando una herramienta cultural que pues fue internalizada, es decir, la mediación, uso, digamos, de signos, símbolos, herramientas, que es lo que permite el salto de lo biológico a lo cultural. ¿No les parece increíble? Total. Entonces, digamos, otras dos, que fueron la defectología y este es el nombre, y el otro nombre es el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Estos libros siempre tienen sus nombres bastante largos. El primero, digamos que Vygotsky igualmente siempre era muy transgresor de muchas teorías ya existentes, entonces acá rompe con la visión médica del déficit. Propone que la discapacidad no es una condena, pues, sino más bien como un tipo de condición que puede transformarse. Sí, claro, se ofrecen mediaciones adecuadas. En cambio, en la segunda, del desarrollo de los procesos, acá digamos que él de una vez pasa mejor a resumir conceptos como mediación, internalización, origen social de la conciencia.
Ahí él digamos que nos expone, nos lanza, así que el desarrollo no es una secuencia fija de etapas, como digamos lo decía Piaget, ahí que no se llevan muy bien, sino un proceso dinámico bastante fluido para y por el entorno. La verdad es que estas fueron una de las pocas obras, la verdad que no sé, que aún al día de hoy podemos hablar de ellas y demás. No sé si mis compañeros, para cerrar ya con broche de oro, quieran dar algún otro dato. Quiero, Pues lo curioso. mira, a mí me Ok. gustaría como que reflexionar acerca del primer libro que dijiste, acerca del de pensamiento y lenguaje. Pues esto me hace pensar como que él hace una correlación muy profunda entre estos dos conceptos, ¿no? Porque por lo general a ti te dicen estos dos y dices, pues no, son totalmente aislados. Pero según lo que te entendí, o sea, son como que, o sea, estos dos conceptos están muy relacionados y que como que se entrecruzan o se entrecruzan en algún momento del desarrollo. Sí. Y la otra, pues también de la defectología, que pues tú dices, a mí se me hace que son adelantados a su época, ¿no? Porque cabe resaltar que estamos en los 20, una época que está muy marcada por la estigmatización y la marginación, y más de estas personas con discapacidad y en niños. Entonces, el entender que, o sea, como tú lo dijiste, la discapacidad no es una condena, se me hace muy innovador y es algo de lo que hablamos hoy en día. Entonces me parece muy wow al personaje que trajimos hoy. Sí, para que busca soluciones, no problemas. Luna, ¿qué querías aportar? Fíjate que de todo esto que tú dijiste por ahí, dicen que sus obras siguen siendo traducidas al español, las que hay. Ujú. Ay, Wow. E igual recordemos que de las 180 obras que él tenía, 80 no han sido publicadas. Ujú. Imagínense. de cuánto Wow. conocimiento nos estamos perdiendo, de verdad. No, pues, es De que no eso. sabía. Sí, de eso y mucho más. Pero gracias a este increíble capítulo que nosotros nos pusimos, la verdad, a la tarea de buscar toda la información, y no solo es buscar la información, de entenderla, nos encanta este personaje, por eso pues el capítulo enteramente dedicado a él. Les agradecemos a todos nuestros oyentes su participación tanto en el chat y nuestras dinámicas, porque gracias a ellos pues elegimos como tal la figura psicológica de la temporada y del capítulo. Nos despedimos entonces, que tengan una excelente noche y gracias por pues escucharnos. Adiós. Oh. Chao. Chao.